Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos de Radio Santiago. Bienvenidos a una nueva emisión, con la bendición de Dios, de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es para mí siempre un honor y placer poder compartir con todos ustedes, como hoy, los sábados a las 17 horas. Gracias por permanecer en sintonía y permitirme entrar pues a todos sus hogares, tanto vía Facebook como por los otros medios, para quienes nos ven y quienes nos escuchan. Recordemos dónde pueden escucharnos, dónde pueden seguirnos. En Facebook pueden ustedes vernos y escucharnos a través de Radio Santiago 540 AM, en Twitter como @Radio Santiago S, por medio de WhatsApp. También usted puede enviar sus mensajes al 096-716-7561. También puede escribirme a mi teléfono, al WhatsApp, al 099-805-6451. También pueden seguirnos a través de Instagram y nos encuentran como @Radio Santiago S. En caso de tener alguna pregunta en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy, puede llamar a la cabina al 2399-542. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos. Así nos dice Salmo 127:40 en la palabra, que nos exhorta a nosotros los padres, que en este caso simbólicamente somos los arcos y los hijos las flechas. La Biblia nos exhorta, nos invita a ser como aquellos arcos y apuntarles en la dirección correcta. Es nuestra obligación protegerlos dentro de la aljiba, que en este caso es el hogar, y pues la manera y en la medida que nosotros le transmitimos esa seguridad dentro de ella, pues aprenderán también a manejarse fuera de ella. Este es un espacio de orientación para padres y formadores y familias en general, y pues lo que pretendemos es facilitar, aportar con estrategias y orientaciones prácticas y sobre todo actuales para poder practicar una crianza positiva, asertiva, pero sobre todo feliz. Y es que criar hijos realmente es un trabajo arduo, hermoso, pero muy arduo, muy difícil, porque no basta solamente con decirles qué hacer, que no siempre es bienvenido, incluso la palabra lo dice, la corrección no siempre es bien recibida, pero lo importante es que en la medida que vamos haciendo camino al andar con nuestros hijos, vayamos aprendiendo, incluso también descartando aquellas cosas que no nos sirven, que nos lastiman como padres en la práctica y también en nuestros hijos en la medida que los vamos a educar. El día de hoy vamos a tratar cómo manejar la impulsividad, las rabietas y la frustración en niños y niñas. Si bien es cierto, estas tres palabras o estas tres situaciones o estos tres escenarios son muy comunes en la conversación de padres, de niños o de hijos que están en la etapa infantil. Y en la intención de que aquellos padres quieren lo mejor para sus hijos, muchas veces aplican estrategias, si bien porque han investigado, si bien porque las han vivido en su propia infancia a través de su primera familia, la familia de origen, o por consejo de las abuelitas, de los orientadores, y pues en la medida que las han ido aplicando se dan cuenta de que ante estos escenarios no les han servido aquellos consejos. Es importante delimitar un aspecto importantísimo. El hecho de la impulsividad, que si bien sabemos viene la palabra impulso, tenemos que primero, cuando hablamos de un niño impulsivo, descartar aspectos como la disfunción cerebral. Un niño impulsivo, que si hay quienes me están escuchando y pues son profesionales de la salud, son psicólogos, son neurólogos, esto se asocia mucho con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si bien hay niños que son impulsivos, no necesariamente tienen hiperactividad, que es un término también que se lo usa, pero en todos los casos. Se ve un niño hiperactivo, se ve un niño hiperkinético que está moviéndose de aquí para allá, no puede estar sentado,
como he escuchado mucho la frase, parecen Camila en olla, y usted le dice, quédate aquí sentado, y usted se giró y otra vez ya, cuando vio la silla ya no está sentado ahí, o le pide que se sienta a comer tranquilo, que se come en la silla, en la mesa, y no lo hace. Entonces, ay no, es que mi hijo es hiperactivo. Cuando hablamos nosotros de hiperactividad, ya estamos hablando de una lesión a nivel cerebral, ya hay un tema ahí neurobiológico, pero no necesariamente todos los niños que muestran impulsividad tienen una lesión neuronal, no necesariamente. Sin embargo, hay que analizar varios factores de riesgo que vendrían a ser tanto dentro de la historia personal del niño como en el entorno. Dentro de los aspectos de la historia del niño se considera incluso desde el momento de la concepción. Si usted como madre, no estamos hablando desde el punto de vista psicológico o del profesional, estamos hablando desde el punto de vista de una mamá. Si usted sabe a conciencia de que su hijo, mientras estuvo en su vientre, presentó usted ciertas situaciones o tuvo una caída, o tuvo alguna enfermedad, estuvo expuesta a rayos X, estuvo tomando una medicación, estuvo con presión alta, en fin, diversidad de situaciones que se pudieron haber presentado y que a pesar de que el embarazo continuó y aparentemente llegó a término, el niño nació, no tuvo ninguna malformación, que es lo primero que nos preocupa, o al menos por instinto, creo yo. Siempre las mamás damos a luz, de pronto, aunque sea cesárea o un parto normal, estamos pues deseosos de ver que nació primero vivo, ¿verdad? Y segundo, que tenga todas las partes de su cuerpo, que esté bien, que esté respirando. Entonces, a los ojos de una madre y de cualquier persona, eso sin mencionar el Apgar, y qué es lo que luego van a decir los médicos, aparentemente usted lo vio completito. A lo mejor el niño no lloró por cuenta propia, necesitó estar en incubadora, presentó ictericia, varios factores que usted, bueno, tendríamos que dedicar otro programa para mencionar todas aquellas características que habría que tomar en cuenta y tener muy presentes dentro de lo que es las causas prenatales o factores a considerar durante el embarazo, incluso el parto. Si el niño se utilizaron forceps, aunque eso ya prácticamente no se ve, pero de todas formas si hubo sufrimiento fetal, si el niño nació con el perímetro craneal deformado porque estuvo subiendo, bajando, intentando salir por la vía natural y no se pudo, hubo que inducir el parto, bueno, un sinnúmero de cosas durante el parto, esto se denomina perinatal, y postnatal, que el niño aparentemente estuvo perfecto, el embarazo fue muy bueno, la mamá se alimentó bien, el entorno de la madre fue favorable, la madre nunca estuvo deprimida, el padre muy amoroso, muy cercano. Entonces, bueno, dentro de ese desarrollo perinatal y prenatal y perinatal no hay antecedentes. Pero resulta que usted se lleva a su niño a la casa y a la niñera o a usted mismo o a alguien se le cae el niño y se pega en la cabeza. Entonces, el niño aparentemente, pues, aparte del susto y del chichón que se hizo en la cabeza, o que se quebró el brazo, qué sé yo, cualquier situación, bueno, se superó a eso y veremos a ver qué pasa más adelante. ¿Por qué estoy mencionando todo este preámbulo si estamos hablando nosotros hoy de cómo manejar la impulsividad y las rabietas? Porque como bien les dije al principio, primero que todo hay que descartar factores neurobiológicos que podrían estar desencadenando ciertas conductas en los niños. Ahora, el lenguaje también es un indicador para quienes nos siguen y espero que sean todos los que están en este momento escuchándonos y viéndonos. La semana pasada estuvo aquí el licenciado Luis Naranjo y bien mencionaba él aspectos fundamentales dentro del desarrollo del lenguaje que son indicadores no en sí de un coeficiente intelectual típico o normal, pero el factor del lenguaje, el aspecto del lenguaje es importante sí para poder determinar el desarrollo, el buen desarrollo del niño. El niño se comunica desde el momento que nace, debería. ¿Cómo lo hace si el niño no sabe hablar? A través del llanto. A los 3 meses hay un gorgojeo, a los 6 meses está el silabeo, a los 9 meses está el balbuceo. A los 12 meses ya empieza el palabreo, luego ya dice frases
y luego vienen las oraciones, etc. Si resulta que en ese proceso de crecimiento usted se comunica con su niño y usted se da cuenta que el niño, a pesar de su intención de que formule y estructure palabras, frases, el niño no lo hace y se comunica así, quiere agua, le señala el agua, o a través del lenguaje corporal expresa su necesidad, pues bueno, ya eso es un indicador. Aspectos que usted tendría ya que tener en cuenta dentro de la historia de su hijo y que podría ser que se agudicen en la etapa escolar, que es donde más saltan a la luz todas estas complicaciones, y que muchas veces los maestros comunican al departamento que corresponde, en este caso es el DS de las unidades educativas, y le dicen a la psicóloga, ¿sabes qué? Este niño o esta niña me está dando dificultades en este aspecto. Regularmente se ve mucho más, obviamente, en las materias transversales, como son lenguaje y matemáticas. Entonces la maestra le puede estar diciendo, este niño en las clases, vamos a hablar de comportamiento, este niño durante las clases molesta al lado, parece que estuviera ensimismado, no pone atención a lo que digo, se para, no se quiere quedar sentado, ay, quisiera hasta ponerle pegamento en la silla para que no se pare. Entonces comienza a crear ruido, comienzan las notificaciones a la casa que el niño no se porta bien, y las mamás y los padres dicen, pero en la casa no es así. Entonces empieza la situación con la escuela y la casa. Padres que trabajan, que no siempre tienen el tiempo o cuentan con disponibilidad para poder acercarse a un colegio, departamentos de psicología, en los departamentos de DS que a veces no saben ni qué hacer, derivan pues a los centros de evaluación, centros de psicología particular, porque el niño empieza a presentar dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Principalmente en la autorregulación de su conducta, niños que durante la clase, si bien es cierto, hay como una media dentro del comportamiento. No vamos a imaginarnos que los niños que son atípicos a la media, ¿verdad? O sea, muy diferentes al grupo, es el niño que conversa o el niño que se para y se sienta. Hay una etapa, los 5 primeros años los niños están explorando, ellos son como esponjitas que quieren aprenderlo todo, son muy kinestésicos, todo lo quieren tocar, todo lo quieren probar. Por eso es que bueno, en los primeros años todo es a la boca y nosotros creemos que es malcriadez y mal hábito, eso lo quitamos y no lo dejamos explorar, y poco más, y vamos al parque, no queremos que se ensucie, no toques las piedras, no toques esto, no toques lo otro, damos con los pañitos húmedos, lindándole las manos, limitando el aprendizaje de ese niño, y va arrastrando todas aquellas necesidades de aprender hasta la etapa escolar, ¿sí? Hasta los años básicos. Entonces, aquella necesidad e inmadurez del niño comienza a dar sus señales de alertas y de focos rojos cuando ya tiene que tener habilidades básicas como nociones espaciales temporales, que no es que se aprenden en el primer año de básica, sino en preescolar, en inicial. Bien, vamos a irnos un corte, queridos amigos, y luego pues del mismo vamos a continuar con esta temática.
según el plan de Dios. Te esperamos. Domingo, Día del Señor, es el día donde también disfrutas con tus seres queridos. Entonces, debes escuchar Familia y Fe, nuestro programa donde puedes compartir con los tuyos la palabra del Señor, junto al Padre Simón, el amigo del millón. Los domingos a las 2 de la tarde por Radio Santiago, a tu familia le damos la mejor noticia. Y no te pierdas su reprise los domingos a las 22 horas. Radio Santiago, te damos la mejor noticia. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina espacio publicitario. Queridos amigos, y continuamos aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos hablando acerca del manejo de las rabietas, la frustración, la impulsividad de nuestros niños y niñas. Les mencionaba antes del corte pues todo ese preámbulo que nosotros tenemos que tener en cuenta y no solamente enfocarnos en una conducta sin ver al niño como parte de un sistema y como parte de una historia personal. Es lo que siempre digo yo. Vienen a veces los padres a la consulta y me dicen, es que mi niño es malcriado, yo no sé quién salió, si yo siempre le estoy corrigiendo y dándole el buen ejemplo, pero resulta que el niño es parte de un rompecabezas y si ese rompecabezas hay algunas piezas que no están bien ubicadas, pues lógicamente esa pieza que es el niño no va a encajar bien o va a generar ruidos, tanto en casa como en la escuela. Entonces es muy importante nosotros entender que a pesar de nuestra desesperación, nuestra impotencia, y pues a veces estamos como que tomando retazos de varias cosas, que la disciplina de la vieja escuela, la clásica de la terapia de la chancleta, y que la disciplina positiva, que mejor yo le hablo a mi hijo, le quito lo que le gusta, pero no siempre, a pesar de la buena intención, logramos resultados positivos. Si bien es cierto, hay aspectos, y antes de entrar ya en el tema de lo que es en sí el manejo, les repito que es importante siempre descartar alguna existencia de patología neurobiológica en el niño, y para eso es importante también tener en cuenta de que si durante el embarazo, durante la etapa prenatal, perinatal o postnatal hubieron situaciones que podrían ser las causas de alguna disfuncionalidad o alguna patología que habría que descartar, y eso no lo hacemos como padres, eso lo hacemos nosotros, buscamos al profesional. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿y entonces yo qué puedo observar en mi hijo o qué puedo tener en cuenta si podría ser un aspecto patológico o neurológico? Vamos a mencionar 5 características muy básicas, o especie de signos que usted tendrá que tomar en cuenta. El primero, y por cierto, usted de pronto se siente identificado con esta imagen, para quienes me están viendo, el niño llorando, señalando algo, y que en medio del llanto y el grito ni se le entiende qué es lo que quiere, ¿verdad? Y eso sí está en etapa en la que ya puede expresar lo que quiere. Primer signo, si tu hijo se lastima o lastima a otro durante sus rabietas, niños que cuando están enojados, que por cierto cualquier estímulo puede generar una respuesta violenta y agresiva, gritan, se rasgan las vestiduras, abandonan el salón de clases si es que está en la escuela, agarra al compañerito y lo zamarrea del cabello, se aruña los brazos, se muerde. Eso ya no es una conducta típica dentro de del desarrollo infantil. Que se enoje es típico, que llore es típico, pero esto ya es algo que va más allá y que aisladamente tampoco es que dice mucho. Si las rabietas ocurren 5 o más veces al día, es otro signo de alerta. O sea, mi hijo se enoja, pero no al extremo de golpearme, de golpear a la maestra, de golpear a otros niños, de aruñar, de morder, de romper cuadernos, de tirar la banca. No, a ese nivel no. Ah, bueno, entonces de pronto lo que hay que es reajustar las medidas disciplinarias dentro de casa y dentro del aula de clases. Si tu hijo tiene varios otros problemas de comportamiento, si resulta, hay muchos niños, por ejemplo, que en la consulta privada los padres comentan, pero es que lo que pasa es que mi hijo solamente se porta mal en la casa, pues. ¿Y en la escuela? No, en la escuela no. Los profesores realmente a mí no me han dicho nada. Ya, y cuando está en la casa de la abuelita, ¿cómo se porta? No, tampoco.
y cuando está con los tíos o en otros contextos, o si de pronto realiza actividades extracurriculares, el niño en su academia, en su fútbol, en su béisbol, en sus actividades extracurriculares o las que realiza luego de salir de la escuela, ¿se porta mal? No, solamente se porta así en la casa. Entonces, yo le pregunto a la mamá, ¿y no le parece extraño que solamente sea en la casa el comportamiento? Entonces el padre comienza a hacer conciencia de que el posible factor de riesgo en generar este tipo de conductas pueden ser ellos. O bien pueden ser ellos por lo que hacen o por lo que no hacen. O porque no están. Muchas veces los niños, en su dificultad de procesar y entender sus emociones y sus necesidades, tienen y presentan conductas disruptivas, como de rebeldía y de reclamo, como me molesta que mi mamá no esté aquí en la casa todo el tiempo y que solamente llegue a partir de las 6 de la tarde a decirme lo que tengo que hacer, a decirme que tengo que hacer deberes, y encima de que no me abraza, no me da besos durante el día. Entonces llega a darme órdenes y corriendo, con la mano en el celular, y comienza a decirme, apúrate que te tienes que bañar, apúrate que tienes que hacer los deberes, apúrate que tienes que irte mañana tienes que levantarte temprano y no vas ni por la mitad de los deberes, ¿te das cuenta? Entonces, se asocia la figura materna con ese tipo de clima de casa. Y ojo, no le digo esto para que usted se sienta culpable. Madres, las madres de hoy, ¿sí? Sabemos que el trabajo fuera de casa o cerca de ella o como sea que fuera, es parte de nuestras vidas. Porque la situación económica, más allá de que sea compleja, se ha acostumbrado a un estatus económico que no quiere, del cual no quiere retroceder. Bueno, pueden ser motivos cualesquiera. La cuestión es que la madre no quiere negociar el hecho de que no puede considerar la idea de estar en casa porque trabaja. Entonces, habría que analizar de qué manera se puede reajustar todas aquellas piezas que conforman esa familia y compensar. O si bien usted no puede estar todo el día por su trabajo, porque a lo mejor incluso es madre soltera o porque el papá no figura en ningún sentido, aunque esté en la casa y aunque no, o viceversa, también hay padres que pues son padres solteros, son padres que la madre en cambio es la que trabaja y los roles se han visto trastocados. Entonces, de todas formas, eso yo siempre digo que es como un carro tubo bajo, como que el carro va ahí que no anda bien porque una de las dos llantas principales o las de un lado están mal y las de otra no tan bien. Entonces, no hay una comunicación asertiva, no hay normas claras en la casa. Miren, hay un aspecto muy importante que yo voy a mencionar y es el hecho de que muchas veces caemos en la incoherencia. Primero, nosotros a veces tratamos a nuestros hijos como que si fueran adultos pequeños y nos imaginamos que el niño ya tiene que saber cómo portarse. No nos tomamos el tiempo para sentarnos y decirles, a ver, ¿saben qué? Las reglas de esta casa son estas. Y cabe mencionar que esas reglas, mientras más temprano se establezcan, dentro de casa es mucho mejor. Y esas reglas no es que yo me las voy a inventar. Yo me tengo que sentar. Si mis niños son muy pequeños y no entienden y no saben leer, no importa. Usted puede utilizar pictogramas, puede utilizar fotos, puede utilizar dibujos para que el niño entienda lo que tiene que hacer. No necesariamente tiene que saber leer, además que lo va a leer a usted. Entonces, si usted le predica con el ejemplo, lógicamente, el niño va a saber cómo comportarse. Por ejemplo, comer a la hora tal, o mientras se come no se utiliza el celular. Entonces, si usted lo hace en la mesa, ¿cómo usted le va a decir al niño luego que no utilice la tablet cuando está comiendo? Entonces, la disciplina no puede ser relativa. No puede ser relativa a la conveniencia de los padres. La disciplina debe de ser parte de la rutina familiar. Y si hay que romper una regla por circunstancias adversas, por situaciones que, las que sea, entonces se reúne la familia y se dice, bueno, hoy no vamos a hacer esto o vamos a tener que hacer esta situación por tal y tal motivo. Y entonces los niños ven que se llega a un consenso. Eso es parte de la disciplina. Si yo trato a mi hijo como que si fuera un adulto pequeñito y le doy a entender que él tiene que saber cómo portarse, cómo hablar, en qué tono, qué postura tiene que tener, el niño, si no ha tenido esa información previa, ¿cómo usted cree que lo va a hacer?
Usted no puede pretender que su hijo sepa cómo comportarse si él ni siquiera se sienta con usted a almorzar en la casa. Usted se lo lleva a un restaurante y el niño resulta que coge la comida con la mano y usted se ataca, sataniza la situación, lo reta, lo regaña, hasta le pega delante de todo el mundo y eso se convirtió en un caos. Entonces, la disciplina empieza en casa. La disciplina empieza con el ejemplo de nosotros. Que si bien aquí también podemos mencionar entre paréntesis cómo habrá sido nuestra formación dentro de casa, si a lo mejor no tuvimos el modelo apropiado, que a lo mejor usted no tuvo papá o no tuvo mamá, se crió solo y que es pues, un guerrero de la vida que salió adelante. Pues bueno, perfecto. Eso no quiere decir que su hijo sea igual. Ojalá y él imite a partir de su ejemplo lo bueno que usted es. Pero hay que enseñarles, hay que enseñarles. Hay que sentarse a establecer las reglas. Cuando vamos a dirigirnos a un lugar X puede ser una tienda, que si vamos a ir a una tienda de abarrotes, un centro comercial, una tienda de ropa, lo que sea que vayamos a hacer. Usted previamente, si ya sabe que su hijo siempre le está pidiendo que le compre cosas, usted se detiene antes de entrar y le dice, mira, aquí venimos a hacer esto, con mucho amor, tampoco es que usted le va a decir, mira, aquí venimos a hacer esto, cuidadito con andarme pidiendo cosas. Entonces usted le dice con amor, se lo dice mirando a los ojos, no pidiéndole permiso, por favor, no me vayas a hacer berrinches en la calle. Se lo tiene que decir con amor, pero con firmeza. Y es ahí cuando nosotros a veces como padres confundimos las cosas, los nabos con las coles. Ah, no, es que yo tengo que hablarle con amor a mi hijo. Sí, con amor, pero con firmeza. El niño tiene que saber quién es la autoridad en la casa. Y a veces cometemos el error de incluir la frase por favor cuando no la debemos incluir. Ah, pero entonces ¿cómo va a aprender a tratar a los demás? No. El por favor va cuando pedimos algo por favor, pero la disciplina y el buen comportamiento no es un favor que nos hacen. Eso es que tiene que ir de cajón. Entonces, vamos a entrar al centro comercial, nos vamos a comprar juguetes, no vamos a comprar dulces. Es más, no nos podemos demorar, no te puedes alejar de mí, ¿sí? Sé que te gusta observar y que, bueno, a lo mejor si el niño que será 4 o 5 años tiene cierta independencia para caminar junto a usted, pero ya no te han cogido la mano y mientras no haya muchas personas, por supuesto, ¿verdad? Siempre previniendo el tema de seguridad con ellos. Entonces, en el momento que tú te alejes, yo te voy a coger de la mano. Usted puede incluso, que aunque ustedes piensen que es algo irrelevante y que no tiene mucho sentido, el que usted le diga a su hijo que él agarre su dedo es como darle cierta autonomía, porque es como decisión de él ir a su lado, pero usted le está dando la alternativa. ¿Camina solo o me agarras del dedo? Siempre usted dándole las alternativas. El niño no tiene por qué tomar decisiones que estén fuera de lo que usted está probando o de lo que usted considere pertinente. Siempre hay que darle opciones a los niños, 2 o 3 opciones. No decirles qué quieres y darle la libertad, porque puede haber un abanico inmenso y que en esa libertad que usted le da a elegir lo que él quiere hacer, le diga una que no, con la que usted no está de acuerdo. Y entonces usted dice, no, eso no. Y el niño dice, entonces ¿para qué me preguntas? Y tiene razón. Recordemos que los niños de hoy son muy inquisitivos, son muy preguntones, vienen como con un chip de adelanto y hay cosas que usted se las da en la mano y las maneja mejor que usted. Pero para otras hay que ser realmente, no asumir que ellos lo entienden o lo saben y realmente establecer los límites. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber que definitivamente tenemos que buscar ayuda profesional es si como padre o madre tiene otras preguntas o inquietudes. Por ejemplo, bueno, yo ya sé que por el tema de mi embarazo, por ahí pudo haber pasado algo a raíz de esa caída, entonces voy a buscar ayuda profesional. Y el psicólogo o el pediatra, desde el pediatra, por eso también es importante durante los primeros años, sobre todo el primero, esa constante valoración y monitoreo, sobre todo cuando el niño ha presentado ciertas situaciones o dificultades durante o antes del parto. El factor temperamental también influye. Papá y mamá son de temperamento fuerte y el niño también, es obvio. Entonces, ahí lo que hay que forjar es el carácter. Ah, no, es que bueno, el papá viene y dice, no, pero es que esta niña, mire cómo me contesta, mire cómo me habla. Como que si la niña hubiera aprendido eso en el aire. Entonces, cuando usted comienza como profesional a indagar, por eso se hace una historia clínica y se tiene siempre una entrevista con los padres, por eso en mi caso, para mi criterio, siempre la primera cita tiene que ser solo con los padres. Primero para que el padre hable con libertad sobre el caso de su hijo y el niño no esté escuchando.
el padre y la madre tienen que expresar todo aquello que sucede, incluso porque eso les ayuda a ser conscientes de lo que ellos como padres están realizando. Al escucharse ellos mismos y a tener como una imagen mental de todo aquello que viven como familia, es donde empieza la conciencia de ellos como padres y a ver qué es lo que realmente podría estar representando dentro de casa como falencia dentro de esa crianza. Entonces tenemos factores fisiológicos que pudieron haberse dado durante y antes del parto, es decir, causas prenatales, causas postnatales, causas perinatales, también los determinantes genéticos, de pronto enfermedades que han sido muy recurrentes en la familia, o también factores bioquímicos, factores endocrinos. Bueno, bioquímicos también puede ser desde el momento del embarazo, la madre tuvo un embarazo complicado. Bueno, bioquímico en este caso, por ejemplo, podría ser la ictericia, lo que les dije al inicio del programa, que por ejemplo el niño está como verdoso, los ojos verdosos, entonces incluso se tenía en cuenta la recomendación de que los niños había que sacarlos al sol y todo eso para que mejore su color. Y los factores endocrinos, que también son aspectos que se tienen que tener a consideración para no tener que pensar que esa conducta que presenta un niño es por una simple malcriadez o porque es aprendido por un modelo inadecuado. Entonces, nosotros podemos mencionar estos aspectos. Les dije hace un momento que como padres tenemos que tener en cuenta también esa incoherencia en la que podemos estar demostrando. Otro aspecto también que nosotros tenemos que tener en cuenta es la vergüenza. Muchas veces como padres nosotros por vergüenza estamos en un centro comercial. Ojo, la educación se hace en casa para que el reflejo de esa buena formación se vea puertas afuera, pero la educación y la corrección principalmente es puertas adentro. Entonces, resulta que a pesar de que mi hijo descartado el tema neurobiológico y aunque tuviera algún tipo de trastorno, hay reglas que por supuesto hay que aplicar, ¿verdad? Porque eso se entrena, así como nosotros nos entrenamos como padres, ellos también tienen que entrenarse como hijos en la disciplina y en la corrección. Entonces, yo estoy en un lugar donde hay varios extraños y resulta que mi hijo me alzó la voz porque me dijo: papá, cómprame ese chupete. Y usted le dijo que no con la cabeza. No. Que a lo mejor no le puso atención, si es que estaba distraído conversando o con el celular. No lo miró a los ojos y dijo: no. El niño vuelve a insistir: papá, quiero chupete. Y ya el niño se lo dice con los ojos así abiertos y en un tono un poco más ya insistente. Y el papá le dice: no. Entonces ya va para la tercera, la cuarta y la quinta. Y el niño se lanza al piso y llora y va y que no sé qué. Entonces usted se ríe, pues a su niño, o se queda ahí parado rogándole: por favor levántate, por favor no llores. Y ahí como 5 minutos la gente pasa a su alrededor y lo mira así como que, uy, como bicho raro, ¿verdad? Porque este señor, como si ellos no tuvieran hijos, ni como que si no hubieran pasado por eso, ¿verdad? Realmente es algo muy bochornoso, pero que si nosotros aprendemos a manejarlo en ese momento, realmente le queda el aprendizaje al niño. Tampoco le estoy diciendo que en ese rato va a masacrar a su hijo, hasta la Biblia lo dice, la palabra lo dice, que el niño que no está bien formado es el que va a avergonzar a sus padres. Pero tenemos que ser asertivos. Entonces, luego del corte vamos a mencionar aquellas estrategias que nosotros podemos emplear para que podamos educarlos de manera asertiva. No se vayan. Este último, vamos a hacer uno solo.
queridos amigos, y estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El día de hoy estamos tratando sobre cómo manejar la frustración, la impulsividad y las rabietas en nuestros hijos. Si bien antes de abordar aquellas estrategias que podemos utilizar, que son muchas, les voy a mencionar 4 etapas fundamentales dentro de lo que es la crianza y la educación de nuestros hijos. La primera etapa nosotros podemos mencionarla como la etapa de la disciplina per se, que es aproximadamente desde el nacimiento hasta los 5 años. Ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos no por ser amigos, sino ser padres y aplicar un liderazgo realmente asertivo, ser autoridad, ser firmes pero no ser autoritarios. Recordemos que los 5 primeros años, y que se habla mucho del tema, son fundamentales. Es una etapa, al igual que muchas otras, y como casi todas, no se puede retroceder el tiempo, y lo que nosotros dejamos de hacer en aquella etapa, incluso de estimular a nuestros hijos, es algo que no se puede recuperar. Y si desde esa etapa nosotros no establecemos los límites adecuados, vamos a ver las consecuencias en etapas posteriores. La etapa número 2 es el entrenamiento. Se da desde los 6 años hasta los 12 años aproximadamente, y aquí es donde se hace o se podría mencionar o compararla con una analogía del trabajo del entrenador deportivo. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta etapa es el trabajo directo con el niño, decirle qué es lo que sí está bien, qué es lo que no es adecuado, y a partir del ensayo y del error reforzar aquello que sí se debe hacer sin lastimar su identidad. Si el niño, por ejemplo, dentro de la formación de valores, por ahí dijo una mentira, analícese usted como adulto qué tantas mentiras dice al día y cómo incluso el niño puede observar esa situación, y usted está cayendo en la incoherencia de pedirle al niño ser algo de lo que usted no le da el ejemplo. Hacer las correcciones y los reajustes necesarios para poder educar de manera asertiva. Porque los niños se dan cuenta. Los niños pueden ser no adultos, pero ellos se dan cuenta, ven desde el corazón muchas cosas. Durante este entrenamiento nuestros hijos aún no están en el juego de la vida real. Estamos haciendo como una analogía, viéndolos desde un juego. No están en sí. ¿Por qué? Porque no es que han salido de nuestro nido y nosotros todavía tenemos cierta injerencia y hasta cierto punto poder sobre las decisiones de ellos. Pero luego viene la etapa 3, que es la del mantenimiento, y esta va desde los 13 años hasta los 18 años aproximadamente. Y aquí proseguimos con la analogía deportiva. Ahora nuestros hijos están en el juego de la vida real y el juego ya no se puede detener. Aquí nosotros podemos enviarles señales desde el costado, así como el director técnico, ¿verdad? Le decimos ciertas cosas, pero realmente ellos en la cancha son los que deciden qué jugada hacer. Y sí, a veces sentimos impotencia porque estamos ahí que queremos decirle niño, o niño, ¿verdad? Entre comillas, porque pues es muy típico que ya tienen 18 años, ya nosotros le damos por la cintura y le decimos mi niño, mi hijito, y cuando vemos semejante muchacho o muchacha que es. Pero nosotros, bueno, al menos las mamás, yo puedo ser psicóloga, pero también yo soy madre y también soy mujer, y sé lo que se siente. Entonces es realmente muy típico, pero obviamente ahí es cuando nosotros como padres tenemos que ser conscientes de que aquel producto ya casi terminado para la vida, tenemos que darle ciertos tips todavía, porque es como que está dentro de la casa con un pie y el otro afuera. Pero luego ya viene la etapa 4, que es la de la amistad. Esta etapa 4, hay un principio que queremos, bueno, que en este caso lo que investigué, se quiere transmitir al padre. Si usted realmente quiere ser amigo de su hijo a partir de los 18 años, tiene que ser más padre en los primeros años. Porque si nosotros como padres no los corregimos en los primeros años, ya luego es, bueno, no es que nuestros hijos estén perdidos, pero es cuando vemos realmente situaciones como el hecho de que están en adicciones, en malas compañías, crisis de identidad, hijos que no tienen clara cuál es su misión de vida, que si bien es cierto, no es que es un trastorno, pero podemos vernos frente a hijos que son inconstantes entre lo que empiezan y lo que continúan, no lo terminan. Entonces son muchos aspectos y factores que nosotros tenemos que tener en cuenta en la crianza, que son etapas básicas y fundamentales que nosotros no nos podemos saltar. Si nos saltamos esas etapas, realmente nos quedamos debiendo, como cuando usted va al colegio. Si usted no aprueba el tercero, usted no va a poder pasar al cuarto nivel, no va a tener los conocimientos. Entonces realmente nosotros con nuestros hijos es un trabajo diario, es un trabajo que tenemos que hacerlo nosotros.
que no lo podemos delegar, es que yo lo dejo con la abuelita, y la abuelita que le diga no, porque su mamá o su papá ya hizo su trabajo. En la crianza de ese niño es trabajo suyo, que si su mamá le ayuda con el cuidado de ese niño, el cuidado no es la crianza, la educación es de nuestros hijos. Que me llamaron y me dijeron que tenía que ir de la psicóloga, mami puede ir. No, dese su tiempo, que para eso tuvo hijos. Uno no tiene hijos simplemente para satisfacer una necesidad social de la familia. Uy, ya estás mayorcito, anda, cánsate y ten hijos, ¿verdad? No, no es una necesidad social, que muchas veces se ve a los hijos como aquel relleno o aquel aspecto dentro de lo social que tenemos que cumplir. Si yo decido tener un hijo, entonces tengo que darle tiempo. Antes de tenerlo, tengo que saber que ese niño me va a demandar dinero, me va a demandar tiempo y sobre todo me va a demandar sabiduría y formación espiritual. Sin la formación espiritual, donde hay una familia, donde no existe Dios, esa familia va a ser como aquel rompecabezas que se quiere poner de pie y las piezas se caen. No va a tener aquel pegamento que une todas esas fichas que están fragmentadas y que a final de cuentas puede ser que tratando de unirlas por un momento estén, pero tarde o temprano se va a desbaratar. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo a controlar su impulsividad? Vamos a compartir tips y estrategias específicas. Enséñale a parar, a pensar y a actuar. Hay muchas técnicas como por ejemplo la del semáforo. Vamos a ver la técnica del semáforo para quienes nos están siguiendo por Facebook, y si no está por Facebook, por favor, encienda su computadora y revise lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la imagen del semáforo. Usted puede incluso poner un semáforo, puede elaborar con Fomix 3 círculos, también con un Fomix más grande de color verde o color amarillo, como usted lo ve aquí. Para quienes me están viendo, tengo en manos un semáforo y pues obviamente con sus 3 colores. Usted puede colocar en la pared la figura de un semáforo hecha con Fomix. El círculo rojo, el amarillo y el verde. El rojo es el alto, la luz roja es el alto. Tranquilízate y piensa antes de actuar. Entonces, si su hijo se está portando mal, esta es una estrategia bastante útil. Usted puede utilizar las pinzas de ropa, ¿verdad? Y decirle, a ver. Primero es el llamado de atención. Recuerde que su hijo no es un adulto, su hijo es un ser humano, un adulto en proyecto, es un ser humano en entrenamiento para la vida. Entonces, obviamente va a haber mucho ensayo y error, pero para eso está el llamado de atención. Usted le va a decir, fulanito, o le va a decir, Cristian, pórtate bien, estás haciendo esto. Y el pórtate bien, si usted no le está diciendo lo que debe de hacer el niño, pórtate bien, que se le pórtate bien, ¿verdad? Dígale exactamente lo que usted espera de él. Si está subido en los muebles, brincando, ¿verdad? Y estamos en una casa haciendo una visita, usted está pero que no sabe ni qué hacer, y usted le dice, ay, Cristian, pórtate bien. Entonces el niño la va a mirar y a lo mejor entiende, pero tiene que ser específica. Cristian, bájate del mueble y siéntate. Y usted lo mira a los ojos. Siempre con voz firme, con amor, pero mirándolo a los ojos. Bájate, siéntate. Si el niño no obedece, entonces, a pesar del llamado de atención, entonces usted coge una pincita y se la pone en amarillo. Porque el amarillo puede ser la luz, que es la luz amarilla, puede ser interpretado de esta manera que ya les voy a compartir, o también como un llamado de atención. Si no me obedece, mira, estás con una pinza en el amarillo, y usted puede establecer que con 5 en la semana o con 7 en la semana, que son los días de la semana, pues bueno, ese domingo, ese sábado no va a tener alguna de las cosas o actividades que tanto le gustan. Entonces el niño va a estar prevenido. Pero puede ser que del amarillo pase al rojo. Entonces si el niño, a pesar de que usted le sigue corrigiendo, insiste en portarse mal, eso ya es un acto de rebeldía. Usted pone la pinza en el rojo y bueno, tendrá que hacer de 2 a 3 actividades o conductas adecuadas para regresar esa pinza al semáforo amarillo. Sin embargo, usted puede tener, incluso yo lo utilizo mucho, modificación de conducta, 3 trozos de Fomix de los 3 colores, y cuando ya se trabaja a nivel de intervención, puedo yo tener estos 3 colores en el bolsillo y hacerle la señal de alerta al niño que incluso tiene hiperactividad y decirle, estás comportándote mal, decirle lo que está haciendo de mal. Y si a pesar de que usted le está recordando que eso que está haciendo, ya previamente usted le ha dicho que está mal, entonces le saca color amarillo. Y si insiste, entonces le saca la tarjeta roja y usted le dice,
vas a tener que hacer algo para mejorar tu conducta. Si sienta, reflexiona con él, explica lo que está pasando y las cuáles son las consecuencias. Y si luego se porta bien, hace méritos para quitarle esa luz roja, entonces saca la verde y pues bueno, es una forma bastante dinámica en la que usted puede adaptar este sistema y no ser inflexible. Bueno, voy a ver las técnicas y aplicarle con exactitud, porque el ser humano es muy diverso, entonces lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra. Lo que usted ve que le funciona a los padres de al frente, de sus vecinos, no necesariamente le va a funcionar a usted, entonces tiene que ir adaptando. O lo que le funcionó con su hijo mayor no necesariamente le funcionó con su hijo menor. Entonces, la técnica del semáforo y los 3 colores. En la luz roja, alto, tranquilízate y piensa antes de actuar. Luz amarilla, piensa soluciones y sus consecuencias. Ojo, estás en amarilla, date cuenta. Y la luz verde es adelante, pon en práctica la mejor solución. También se puede utilizar en una mediación cuando usted se sienta con varios niños y son niños que pues muy impulsivos a la hora de hablar, no dejan hablar al otro, entonces usted puede ser el mediador utilizando el semáforo. También nos sirve dividir las tareas en pasos e incluir la revisión de la misma en estos pasos. Los niños que son muy impulsivos, sobre todo, son de aquellos que terminan una actividad y ni la revisó, sino que ya llega, termina, quiere ser el primero en todo, ¿verdad? Entonces usted le dice, calmado, revisaste que todo esté bien, sobre todo a la hora de hacer lecciones, exámenes o trabajos. Y ya fue a entregarle a la profesora. Y la profesora le aceptó, perfecto. Si es que la profesora no se ha dado cuenta de sus debilidades dentro del aprendizaje, pues le acepta. Pero aquí viene también la intervención asertiva de la maestra, de que si sabe que el niño es impulsivo, no censurarlo y decirle, ay, tú como siempre, apurado, ¿verdad? Ven acá que te voy a decir lo que hiciste mal. No, porque la intención es corregir sin lastimar el autoestima, sin trastocar esa identidad y esa autoestima que se está construyendo en ese niño. No decirle, niño, Cristian, ven acá, revisa tu hoja, hay algo que te está faltando, y muchas veces es hasta el nombre, ni el nombre lo han puesto y ya terminaron la lección. Entonces usted le puede decir, no la respuesta, ojo, no es que, no, entonces mi hijo no necesitará estudiar porque la profesora le va a decir todo. No, a cada uno hay que darle lo que necesita, eso es equidad. Si el niño no lo necesita, entonces no hay que hacerlo, pero el niño que lo necesita sí. Entonces la maestra le puede decir, algo falta aquí, y darle las pistas para que recuerde y lo complete. Entonces, es importante eso. Y en casa, usted por ejemplo sabe que su niño se olvida en medio camino las cosas que usted le mandó, no le va a decir a lo que usted llega. A ver, Cristian, anda, arregla tu cuarto, arregla tu maleta, ordena tu uniforme, y le da una lista de cosas y usted espera que a los 15 minutos él se acuerde y a lo mejor se quedó en la primera y no hizo lo demás. Y usted ya lo tomó como un acto de rebeldía. Entonces, dividir las actividades. Vamos a hacer primero esto, vamos, y animarlo. Porque hay niños también que suelen ser muy desmotivados ante ciertas cosas, por no decir casi todas. Que todo es un problema para bañarse, que todo es un problema para hacer deberes, que es un problema a toda hora. Entonces, a cambiar las cosas. Si usted lo que ha estado aplicando no le ha servido, no siga desgastándose haciendo lo mismo. Invítelo al niño, hágalo como una competencia. Que llegó la hora de bañarse, ay, vamos a ver quién lo hace primero, o vamos a ver qué hacemos esto. Pero una competencia sana, sin faltarse al respeto. Ayúdele a tomar conciencia de los errores, dándole pistas para que él descubra sus propios errores. Ayúdale a ser consciente de lo que hizo, no solamente decirle, a ver, tú te estás portando mal, sale ahí, te quedaste afuera. Eso no sirve. Lo que hago es interrumpir la conducta, pero a la final el niño no está aprendiendo lo que está haciendo mal y lo va a volver a hacer. Entonces tenemos que llamarlo y decirle, bueno, estás viendo lo que estás haciendo, eres consciente de las consecuencias, le pegaste a tu compañero, ¿cómo crees que se siente él? ¿Qué harías tú si él te responde de la misma manera? Porque hay niños que responden automáticamente. Entonces, muchas veces a estos niños impulsivos les cuesta comprender las instrucciones. Usted le dice algo y el niño a lo mejor ni le prestó atención. Entonces, cerciórese que el niño le escuchó y le dice, ¿escuchaste lo que te dije? Perfecto, repite lo que te pedí, repite lo que te mandé a hacer. Entonces, ahí usted se cerciora de que el niño entendió y que se supone que lo tiene que hacer. Facilitar instrucciones por escrito y verbal, en casa las reglas, en la escuela pues verbal y por escrito, los padres también. Le decimos algo y complementamos con lo que sabemos que ya está estipulado como familia. Formular preguntas para ver si ha comprendido lo que le ha dicho. Entrenar en casa la utilización del reloj, enseñarle al niño a utilizar el reloj, eso también es reforzar noción temporal. A ver, esta hora, cuando este palito pequeño que se llama, el que marca la hora y el minutero están en tal hora, solamente de esta hora a esta hora puedes realizar esto, no te puedes demorar más de esto
porque tienes que hacer la otra actividad y etcétera. Ahora, después de escuchar todo esto, no es que usted lo va a sentar al niño y lo va a borrar de cosas. Todo es un proceso y va de menos a más. Ensaye realizando exámenes simulados, usted le dice al niño, le explica, usted le muestra con el ejemplo, a partir de usted, cómo tiene que hacer las cosas para que él lo ponga en práctica. Y antes de que ya Cristian me está diciendo que se acabó el tiempo, hay otra estrategia que se utiliza mucho en la parte terapéutica y también en casa, que es la de la tortuga. Son 4 pasos la técnica de la tortuga. Primero, reconoce tus emociones. Para eso también hay que entrenarnos. El niño tiene que saber cuándo está enojado y por qué está enojado. Si está enojado porque a lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene sed y no lo identifica. Tratar de, a partir de preguntas, hacerlo consciente de lo que siente. Piensa y para. A ver, ¿qué es lo que te está ocurriendo? Piensa en cómo te sientes y qué es lo que estás haciendo a partir de ese sentimiento o esa sensación. Métete en tu caparazón. Si es que ya está enojado, principalmente sirven todas estas estrategias. Métete en tu caparazón y respira. El control de la respiración. Sal de tu caparazón y piensa en una solución. Siempre promoviendo la resolución de problemas. Aquí tenemos también el mismo procedimiento, pero ya con posturas, donde el niño en el primer paso, él tiene que decir esto: me siento y pongo mis pies junto con el otro. Segundo, pongo mis brazos delante y lo hago pasar por debajo de las piernas. Tercero, para quienes me están viendo, giro las palmas de la mano hacia arriba, abajo y la cabeza hacia el pecho. Y tortuga me he hecho. Estoy en mi casa, es el cuarto punto. Ahora no me muevo, me quedo así y estoy protegido de mi casa caparazón. Son estrategias bastante útiles que nosotros podemos utilizar para manejar las rabietas, y principalmente uno de los más grandes desafíos es que nosotros como adultos mantengamos el control, que lo animemos a expresar verbalmente las cosas que ellos sienten, que reflexionemos siempre con nuestros hijos sobre las causas de su enfado, enseñarle conductas para calmarse, darle un abrazo, porque a veces lo que ellos necesitan es abrazos, besos, y no saben cómo pedirlo. Esperar un tiempo y también no etiquetarlos. Queridos amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente es siempre un gusto para nosotros compartir con todos ustedes, pues que la gracia de Dios nos cubra a donde sea que vayamos, y espero pues que el otro sábado a las 17 horas estén compartiendo en este mismo espacio entrenamiento para padres. Con Cristian Burgos en los controles y pues mi nombre es Alexandra Ramos Gómez, a su servicio. Hasta la próxima.